pueblo de Dios participa en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y resurrección. Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo el servidor de todos. Jesucristo es el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Así dice el Evangelio de San Mateo capítulo 20, versículo 28. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir es reinar. Así lo toma el Catecismo de la Iglesia Católica de la Lumen Gentium, número 36. Servir es reinar, numeral 786. Particularmente en los pobres y en los que sufren. ¿Servir a quién? A los pobres y a los que sufren. Allí debe de estar nuestra gran misión de servicio. A los pobres y a los que sufren, donde se puede descubrir la imagen de su fundador pobre y sufriente. Así dice la Lumen Gentium número 8. La imagen de su fundador pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia, su realeza, viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo. Servir es reinar y debemos servir a los pobres y a los enfermos, a los que sufren, a los pobres y a los que sufren. Y así se realiza esta vocación de servir con Cristo. De todos los que han nacido de nuevo en Cristo, el signo de la cruz hace reyes. De todos los que han nacido de nuevo en Cristo, el signo de la cruz hace reyes. La unción del Espíritu Santo nos consagra como sacerdotes. Esa unción del Espíritu Santo que se hace, que se recibe en el momento en que somos bautizados. Pues ese signo de la cruz, esa unción del Espíritu Santo, nos consagra como sacerdotes, a fin de que puesto parte del servicio, aparte del servicio particular de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y que usan en su razón se reconozcan miembros de esta raza de reyes y participantes de su función sacerdotal. De su función sacerdotal, decía San León Magno. De todos los que han nacido de nuevo en Cristo, el signo de la cruz hace reyes. La unción del Espíritu Santo los consagra como sacerdotes, a fin de que, puesto aparte el servicio particular de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y que usan de su razón se reconozcan miembros de esta raza de reyes y participantes de la función sacerdotal. ¿Qué hay en efecto más regio para un alma que gobernar su cuerpo en la sumisión a Dios? ¿Qué hay en efecto más regio para un alma, decía San León Magno? ¿Qué hay en efecto más regio para un alma que gobernar su cuerpo en la misión a Dios, en la sumisión a Dios? ¿Y qué hay más sacerdotal que consagrar a Dios una conciencia pura y ofrecer en el altar de su corazón las víctimas sin mancha de la piedad? ¿Qué hay más sacerdotal que consagrar a Dios una conciencia pura? Consagrar a Dios una conciencia pura y ofrecer en el altar de su corazón las víctimas sin mancha de la piedad. Así decía San León Magno en el Sermón 4. Dice la
Lumen Gentium número 36. Dice: Cristo, hecho obediente y en razón de ello exaltado por el Padre. Filipenses 2, del 8 al 9 dice: se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 9. Pues Cristo, hecho obediente hasta la muerte, como dice Filipenses 2, 8, 9, y en razón de ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A Él están sometidas todas las cosas, hasta que Él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo del 27 al 28, porque todo lo ha sometido bajo sus pies. Pero cuando dice que ha sometido todo, es evidente que queda excluido el que le ha sometido todo. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Cristo, hecho obediente hasta la muerte y en razón de ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A Él están sometidas todas las cosas, hasta que Él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, para que todo sea todo en todas las cosas. Es decir, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, está en ese proceso de tenerle a Él como Rey, de vivir en santidad, en resumen. Y ese Cristo total, Cristo cabeza, Cristo miembro, sometido al Padre, entonces para que Dios sea todo en todas las cosas. Pero ahora todavía está en ese proceso, estamos en ese proceso de conversión, en ese proceso de vivir como Cristo. Cristo que se ha sometido, está sometido al Padre, obediente al Padre, sin dejar de usar su propia libertad, porque voluntariamente Él también amó lo que su Padre ama. El Padre nos ama tanto que nos dio a su Hijo, a su único Hijo, y nosotros lo crucificamos con nuestros pecados. Pero para que todo sea sometido al Padre, pues necesitamos que el cuerpo de Cristo, es decir, que la Iglesia también sea como su cabeza. Es decir, que nosotros, peregrinos en esta tierra, podamos vivir de acuerdo al querer de Dios. Podamos vivir de acuerdo a Cristo. Podamos vivir con esos mismos pensamientos y sentimientos de Cristo. Dice el numeral 36 de la Lumen Gentium: Cristo, hecho obediente hasta la muerte y en razón de ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A Él están sometidas todas las cosas hasta que Él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas. Tal potestad la comunicó a sus discípulos para que quedasen constituidos en una libertad regia. Con la abnegación y la vida santa, vencieran a sí mismo el reino del pecado. Incluso, sirviendo a Dios también en los demás, condujeran en humildad y paciencia a sus hermanos hasta que el Rey, a quien servir es reinar. Porque el Señor desea dilatar su reino también por mediación de los fieles laicos. El Señor desea dilatar o extender su reino también por mediación de los fieles laicos. Y dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en el número 36. Dios quiere extender o dilatar
su reino por mediación de los fieles laicos, un reino de verdad y de vida, un reino de santidad y de gracia, un reino de justicia, de amor y de paz, en el cual la misma criatura quedará libre de la servidumbre, de la corrupción, en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Grande realmente es la promesa y grande el mandato que se da a los discípulos. Grande es la promesa y el mandato que se da a los discípulos. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 23. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Deben pues los fieles conocer la naturaleza íntima de las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios. Y además deben ayudarse entre sí, también mediante las actividades seculares, para lograr una vida más santa, de suerte que el mundo se impregne del Espíritu de Cristo y alcance más eficazmente su fin en la justicia, la caridad y la paz. Para que este deber pueda cumplirse en el ámbito universal, corresponde a los laicos el puesto principal. Procuren pues seriamente que por su competencia en los asuntos profanos o por su actividad elevada desde dentro por la gracia de Cristo, los bienes creados se desarrollen al servicio de todos. Que los bienes creados se desarrollen al servicio de todos y cada uno de los hombres se distribuyan mejor entre ellos, según el plan creador y la iluminación de su verbo mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil, y que a su manera conduzcan a los hombres al progreso universal, en la libertad cristiana y humana. Así Cristo, a través de los miembros de la Iglesia, iluminará más y más con su luz salvadora a toda la sociedad humana, a través de los miembros de la Iglesia, a través de usted, a través de mí, hermano, hermana. A más de lo dicho, los laicos procuren coordinar sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo. Si en algún caso incitan al pecado, de modo que todo esto se conforme a las normas de la justicia y favorezca, más bien que impida, la práctica de las virtudes, obrando así, impregnarán el sentido moral de la cultura y el trabajo humano. De esta manera, se prepara a la vez y mejor el campo del mundo para la siembra de la divina palabra, y se abre de par en par a la Iglesia las puertas por las que ha de entrar en el mundo el mensaje de la paz. En razón de la misma economía de salvación, los fieles han de aprender diligentemente a distinguir entre los derechos y obligaciones que les corresponde por su competencia a la Iglesia y aquellos otros que les competen como miembros de la sociedad humana. Procuren acoplarlos armónicamente entre sí, recordando que en cualquier asunto temporal deben guiarse por la conciencia cristiana, ya que ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. En nuestro tiempo, concretamente, es de la mayor importancia que esa distinción y esta armonía brille con suma claridad en el comportamiento de los fieles, para que la misión de la Iglesia pueda responder mejor a las circunstancias particulares del mundo de hoy. Porque así como debe reconocerse que la ciudad terrena vinculada justamente a las preocupaciones temporales
Se rige por principios propios. Con la misma razón hay que rechazar la infausta doctrina que intenta edificar la sociedad prescindiendo en absoluta de la religión y ataca o destruye la libertad religiosa de los ciudadanos. Y ahí termina este numeral 36 del Lumen Gentium, que es muy rico para que podamos descubrir las competencias en nuestra vida como laicos. Saber que tenemos una gran misión y que esa gran misión debemos ejercerla a través de el servicio, porque servir es reinar. Y ese servicio lo vamos a hacer en los pobres y en los que sufren. Y así vivir conforme a la vocación que Dios nos ha dado. Servir con Cristo, unidos a Él, vivir para Él, vivir con Él, en comunión con Él, ofrecer lo mejor de sí en favor de nuestros hermanos. Que nadie se queje de no recibir la ayuda de sus hermanos. Somos hermanos y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pidamos a Dios que nos dé un corazón despierto, que podamos salir de esa anestesia, de la indiferencia ante los demás que sufren, que podamos tener un corazón de carne, que podamos ayudar a los demás, no ser indiferentes, sino más bien personas de bien, personas que hacen presente el amor, la ternura de Dios, que es para todos. Y como hemos escuchado ahora en este numeral 786, que Dios quiere a través de los laicos manifestar su reino, su paz, su amor. Y por eso tenemos una gran misión. A María le pedimos que nos ayude a corresponder.